Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces. Nosotros dentro del libro de los Jueces encontramos un tema muy importante que se va desarrollando, o por lo menos que se va abriendo y que luego tendremos de una forma siempre más elaborada, que es el tema de las promesas, la tercera promesa, que es el de la monarquía. La primera, el de la tierra; la segunda, el de la descendencia, es decir, el pueblo elegido; y la tercera, la que nosotros llamamos el de la monarquía. Baisha yeya kaina, baisha ñande sape a mí, baisha pañande ikatuyekwa, baisha pañande yagüero guatá, ayepa peñandera pere. Hoy queremos mirar Samuel y la monarquía, a ver cuál es la relación de Samuel. Samuel, por una parte, nos dice que es el último juez. Por otra parte, nos dice Samuel también como profeta, y aquí entonces es a quien se le encarga para poder ungir nada más y nada menos a aquellos que serán los reyes. Primero comienza con Saúl, ¿verdad? Sha'al, nosotros sabemos que es una palabra, es un verbo, Sha'al eipuruká, prestar. Shaul entonces sería en el pasivo, prestado, algo prestado. Entonces Shaul de Sha'al quiere decir, naabe, pea la vende rey, pero pea hay por un camino de ben. Es interesante dentro de la teología cómo se piensa y cómo se va desarrollando. El nombre Shaul quiere decir que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, dentro de la reflexión teológica, ¿verdad?, que está haciendo el autor sagrado, dice, ¿saben qué? Saúl fue simplemente alguien que fue prestado al pueblo, a Israel, hasta que aparezca quien después será el verdadero rey, autorizado, querido, que es David. Y esto es lo que sigue después, interesantísimo, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento nosotros después gritaremos con muchos personajes y diremos Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, y así sucesivamente. Y en ningún momento Jesús, hijo de Saúl, ¿entienden? Quiere decir que en el Antiguo Testamento se está presentando, y lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, encontraremos cómo Dios mismo habla, ¿verdad?, con respecto de David. Este sí que será el reino eterno. El reino que no tendrá fin, que será eterno. Pero dice, no la eterno. Bueno, en fin. Pero ahora queremos mirar esta monarquía y queremos primero hablar de este profeta por una parte, o que es el último juez también, Samuel, dentro del libro
que estaremos desarrollando. La presión que va a recibir sobre todo entonces Samuel inicia el proceso definitivo de instalación de la monarquía. Ñepurunave, en Daila, Oñepurunguasumajina, no tenían rey, como dice el libro de los jueces. Los acontecimientos se narran en los primeros capítulos, sobre todo lo que vamos a estudiar posteriormente, que será el libro también de Samuel, a quien se considera el último shofet, ya es decir, el último juez, y es mencionado también como profeta. Samuel había iniciado su carrera como servidor del sacerdote Elí en Shiloh, capítulo 2, capítulo 3. Entonces, toda la historia de Shamael, incluso el capítulo 1, ¿verdad? Cómo nace Ana, la historia de Ana, Dios que escucha a Ezequiel. Ese lugar situado entre Jerusalén y Siquén, que funcionaba como el centro de la confederación de las tribus de Israel en esa época, Silo. Entonces los israelitas estaban amenazados por los filisteos, un pueblo emigrado del Egeo o del Mediterráneo oriental, que se había asentado a lo largo de la costa de Canaán después del 1200 a.C. Los capítulos que encontramos en este libro, sobre todo de Samuel, que va a continuación, en el capítulo 4 al capítulo 7, describen los combates entre ambos, es decir, con los filisteos, Israel y los filisteos. Y así entonces, al final tenemos también la recuperación de la tierra, de lo que ellos estaban perdiendo, porque Israel se encuentra amenazado siempre por los filisteos. La caída del arca de la alianza en manos de los filisteos, su posterior recuperación e instalación en Kiriat Yarim. El relato bíblico deja bien claro que tanto Elí como Samuel eran líderes, cuyo poder se asentaba en la actividad relacionada con el culto y no en el carisma surgido en la conducción militar. Ellos entonces aquí no tienen nada que ver con respecto a una conducción militar. Ambos representaban una modalidad teocrática de gobierno en la que el gobernante es un sacerdote guiado por Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este es uno de los momentos más espectaculares de la Semana Santa tras el Vía Crucis. San Pedro se ilumina de golpe cuando se anuncia la resurrección de Cristo. En esta ocasión el Papa no presidió la ceremonia, sino el cardenal Giovanni Battista Re. Francisco predicó la homilía y al terminar pronunció la frase «Cristo ha resucitado» en ucraniano. En realidad se dirigía a una delegación venida desde Ucrania compuesta por un alcalde y 3 parlamentarios. Noi soltanto possiamo darvi la nostra compagnia, la nostra preghiera e dirvi coraggio, vi accompagniamo e anche dirvi la cosa più grande che oggi si celebra. Christos Voskres. Al día siguiente, miles de personas llenaron la plaza de San Pedro para asistir a la última de las celebraciones de la Semana Santa. Francisco sí presidió la ceremonia, aunque visiblemente cansado. Después, mientras pronunciaba el discurso antes de la Urbi et Orbi, tuvo que sentarse. Eso sí, sus palabras fueron igual de duras contra la guerra en Ucrania. Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade. El Papa recordó el manifiesto pacifista que en 1955 lideraron Einstein y Russell con el objetivo de promover el desarme nuclear. Chiara responsabilità delle nazioni, ascolti il grido di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. Metteremo fine al genere umano
o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? El Papa pidió rezar por la paz en África y Oriente Medio, con especiales menciones a Jerusalén, Yemen, Libia, Siria, Irak, Afganistán y Líbano. También pidió oraciones por Myanmar, por los afectados por los recientes desastres naturales en Sudáfrica y por la población de América Latina que sufre la carencia de medios económicos. Al final, repartió la esperada bendición Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. En total participaron unas 50.000 personas, prácticamente como en época pre-COVID. La Plaza de San Pedro, tras 2 años de pandemia, cobró de nuevo vida durante la Semana Santa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906
a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando siempre sobre un tema que aparece en el libro ya de los jueces. Ahora estamos mirando más bien sobre la figura de Samuel, esta figura de la monarquía, porque está muy unida, ¿verdad? Entonces le damos un seguimiento. Pero sobre este tema de la monarquía, ya hablaremos más tarde también cuando entremos un estudio más profundo sobre el libro de Samuel. Pero decíamos que la figura tanto de Elí, por una parte, sacerdote, y también de Samuel, estas 2 figuras representaban una modalidad
teocrática de Dios, o mejor dicho, de gobierno. De Dios en el sentido de que por eso es Theos, Dios, Kratos, ¿verdad? Entonces el gobierno. Entonces el gobierno desde Dios, el que gobierna es Dios. Pero ¿a través de quién? Y a través de sus sacerdotes, a través de Elí, a través de Samuel. El gobernante es un sacerdote guiado por Dios. Vea la tendotaina, vea la famosa ñande ya esa pa imagen ina. Vea la esa caña de ñande bueno, vea la ñande yara hoy potaja ñajenduque. Va a ñande, va a la pa ije ñande. Prueba de ello es la victoria obtenida por los israelitas contra los filisteos de Mizpah. Entonces Samuel ofreció un sacrificio a Dios, quien tronó estrepitosamente en el campamento enemigo, el cual, atemorizado, perdió la batalla. Entonces Dios es el que actúa, el sacerdote es su representante. El anciano profeta afirma ante el pueblo que ha sido Dios quien los ha salvado del enemigo filisteo. Los hijos de Samuel, nombrados jueces por su padre al envejecer no cumplieron ya con la función al dejarse corromper por el lucro y los sobornos. Esto lo encontramos en el capítulo 8, ¿verdad?, del libro de Samuel, versículo 3. La falta de herederos aptos. Falta de herederos aptos. Porque imagínense, los mismos hijos del sacerdote, los mismos hijos del shofet, del juez, son los que ahora se presentan como corruptos, ¿verdad? Los hijos de Samuel, nombrados jueces por su padre al envejecer, no cumplen su función al dejarse corromper por el lucro y los sobornos. Y por eso, al no tener, o sea, al faltar herederos aptos para la función de juez gobernante, este será uno de los motivos, junto con el de la edad avanzada de Samuel, esgrimidos por los ancianos de Israel. Es decir, pero la afronta, así que Samuel, vea, y la tenemos y a velandera, no ya podemos, ya podemos. Ando ya puede imaginar pendere ya pues agüilla, pendere ya pues poner, pero con agua anderilla. Queridos amigos, esto es muy interesante también contra el famoso nepotismo o lo que nosotros mismos decimos ese de quedarse siempre, de no indica tu moyo y la roico alleva, más o menos que de ero tirita porque en roico ahí va evaro ya pota. Yo recuerdo que en un tiempo más o menos así se escuchaba, ¿verdad? Así se escuchaba. Si aquí fulano de tal no sigue siendo el presidente de la República, si fulano de tal, no hay gente preparada. Pero, no hay gente preparada, no hay gente. O sea, no es que no hay gente preparada, el asunto es que hay mucha corrupción, ¿verdad? Y justamente los que meten la corrupción son aquellos que después dicen, nosotros somos los preparados. ¿Preparados para qué? Para corromper al pueblo, diría yo, ¿verdad? O para corromper a la gente, corromper a una nación. Y después me vas a decir que no hay gente preparada. Que hay la gente preparada, que hace bien las cosas. Pero como llegamos a corromper tanto, ¿verdad?, a la gente, después ciertamente no sé si va a haber alguien preparado para poder ayudarnos a salir de esa corrupción en la que nos ha metido, ¿verdad? Ese rey, ese que está al frente, ¿verdad? Y entonces dice, los ancianos de Israel se le acercan a Samuel, te pedimos por un monarca. Ellos solicitan un rey para que nos juzgue como los demás pueblos. Expresión que disgusta al anciano Samuel, porque implica que el pueblo ha olvidado la alianza pactada con Dios y su condición de elegido. Samuel pronuncia el famoso pasaje conocido como la constitución del rey, ¿verdad? Mishpat Hamelech, en el original, que describe la conducta
del gobernante. Mishpat, entonces, que son las leyes, ¿verdad? Las normas, los mandamientos. Mishpat Hamelech, es decir, del rey. Estas son, ¿verdad?, las leyes del rey. ¿Y qué es lo que va a hacer ese rey? Entonces, tomará a sus hijos y los destinará a sus carros, a sus caballos, y correrán delante de su carro. Los empleará como oficiales de 1000 y de 50 soldados para arar su campo y labrar su cosecha y fabricar armas de guerra y los arreos de sus carruajes. Tomará a sus hijas como perfumeras, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de sus campos, olivares y viñedos y los dará a sus esclavos. Tomará el diezmo de sus cosechas y viñedos y los dará a sus eunucos y esclavos. Y sus esclavos y esclavas y sus mejores jóvenes los destinará a sus trabajos. Se quedará con el diezmo de su rebaño y ustedes serán sus esclavos. Quiere decir que entonces Ape y Poshio y Samuel Mishpat Hamelech. Estas son las normas, estas son las leyes, estas son las cosas que les va a pedir el rey. Porque justamente el rey es como que está saqueando al pueblo mismo. Está, en lugar de ayudarle a crecer, en lugar de ayudarle a hacer algo positivo, aquí Samuel por lo menos está diciendo: los reyes al final de cuentas se están adueñando del país, se están adueñando de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero,
cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan. ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos
Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos mirando un tema muy interesante que tiene sus raíces en varios libros, ciertamente, que es la monarquía. Al hablar de la monarquía y al encontrar los primeros vestigios, digamos así, o la primera literatura, cómo se comienza a pensar sobre el aspecto monárquico, lo tomamos desde el libro que estamos estudiando, que es el libro de los jueces. Hay varios lugares y hay varias presentaciones. Nosotros estamos haciendo un recorrido un poquitito más rápido y dentro de este recorrido, que luego también estudiaremos mucho mejor cuando estudiemos estos libros que nos quedarán por delante. Por ejemplo, como estamos leyendo ahora, el libro de Samuel, con una presentación así rapidita, simplemente sin un estudio tan profundo. Los versículos que encontramos en este libro amplían la concepción monárquica esbozada ya en el libro del Deuteronomio, en el 17, 14, 20, al describir la conducta del rey y su relación con sus súbditos. ¿Cómo será el rey con respecto al pueblo? Ella es la de un apropiador de los hijos y mejores bienes de sus subordinados en su beneficio. Primera cosa, amor. A veces, y apropiador, por lo que ya el amondaja, ya es ahí señal de verdad, porque se está adueñando o se está apropiando. Por eso, apropiador, se apropia de los bienes de su pueblo, de su gente, que pone ciertamente en su beneficio. Sin embargo, pese al tono negativo con respecto a las costumbres reales, algunos críticos han observado aspectos positivos también en ella. El establecimiento de un ejército nacional, la organización de un sistema impositivo, la aparición de una corte real, lo que implica un comienzo de evolución al pasado, de una liga tribal a una monarquía centralizada. A una monarquía centralizada. Cuando entonces ñande ya lleva a ver la ñande organización. Es una monarquía ya centralizada, es una institución. Vamos a comenzar a institucionalizarlo. La insistencia de los ancianos también se basa en la necesidad de tener un rey para que los gobierne, los juzgue y que salga al frente y pelee en los combates. Es decir, upea la tendo tajina ni moyana lleva orenonde pero juana ni de paro guatana aroesana vaya que tuñan de ella pues vaya se venía pota, ¿verdad? Que salga al frente y pelee en los combates. En este versículo se define la función real, administración de justicia y defensa frente al enemigo exterior. Este argumento parece ser, según los críticos, el decisivo, debido a la amenaza de los filisteos. Samuel, por consejo divino, consciente en la petición de los ancianos voceros del pueblo de Israel, que reclaman un cambio de sistema. Entonces aquí también nosotros encontramos, por una parte es una presión a llevar. Los viejitos, aquí viene, o sea, el consejo,
Eso quiere decir la experiencia, ñamañá, yaheshamba, ebalañicotemeva, moto payaguatana, jamba epayana, jamba eisha pañandella evana, ¿verdad? Es un argumento muy interesante y decisivo. Por otra parte, encontramos la amenaza también de los filisteos, upeina yanderesa la ivana, porque este es el contexto histórico. El contexto histórico quiere decir que si se nos está viniendo encima, nosotros tenemos que hacer algo. Si no nos organizamos con un sistema, entonces estamos ya con ese llamado y con esa realidad a desaparecer. Vamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque no estamos como para confrontar, no estamos como para luchar. Entonces ya desaparecer. Es una amenaza, la amenaza de los filisteos que están entrando. Samuel entonces dice por consejo divino, consciente en la petición de los ancianos voceros. Qué interesante entonces aquí cómo se... Y ahí es donde pasamos y vemos la elección de Saúl. Es decir, aquí vamos teniendo un proceso. Estamos comenzando con el libro de los jueces. En ese tiempo no había rey, cada uno ya posea, pero por otra parte también el hecho de que tienen amenazas. Por otra parte, decíamos al presentar a los hijos de Samuel, estos son los que continúan las huellas de Samuel, que es Shofet, los Shofetín, los jueces, pero por otra parte que tampoco está respondiendo a esa necesidad. Entonces hay un sinfín de cosas, de presiones, que al final de cuentas los ancianos tienen que acudir a confrontar con Samuel. Tus hijos ya no son más como los jueces que nosotros teníamos, que nosotros necesitamos, que salga delante de nosotros, que pelee, sino que o un tema, fíjense, dice, aceptan sobornos, regalos. Es como que estuviese hablando hoy a nuestra realidad, ¿verdad? Y entonces se ponen al frente, pero ya no para dirigir, ya no para liberarnos, sino que al revés. Son ellos los que están causando, el peligro de que nosotros desaparezcamos. Imagínense, queridos amigos, qué importante es esto que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, el relato de su elección es un ejemplo de la dificultad existente en el surgimiento de la nueva institución. No es que nace así nomás, en el primero, listo, ñoima. Ya, ponga tú, listo, pero yo que ya voté, nada, me mala una, bueno. No, todo un camino y toda una concienciación para llegar a esta realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en esta octava de la Pascua, toda esta semana como si fuese un solo día. La resurrección del Señor que impregna nuestra vida, nuestro corazón y nos hace gritar también, Abba, Padre nuestro. Escuchamos la palabra del Señor desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 41. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo, escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se agregaron unos 3,000. Queridos hermanos, qué hermosa es esta narración que hoy nos hace y nos cuenta la palabra de Dios. Ya el nombre lo dice, Hechos de los Apóstoles. Si somos gente resucitada. Recuerda después de la resurrección, la fuerza del Espíritu. Cristo que ha resucitado, pero lo más importante es que nosotros ahora, queridos hermanos, tenemos que ser testigos de su resurrección. Los padres de la iglesia, el nombre de Alter Christi, otros Cristos, la ñande comunidad, la ñande rogape, la ñande netame, oye jeshabana, oye cuabana, baisha bañande, yare cobete cobepajú. La vida del resucitado, la vida de Jesús. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Y por eso justamente esta palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a hacer este camino de vida, de santidad, de resucitados. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad, y sobre todo para nuestro país, resucitados en Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar?
La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los jueces y varios otros libros, ¿verdad? Porque este tema de la monarquía que nace en este libro de los jueces, donde se nos va presentando de una o de otra manera imágenes sobre la realeza, el famoso Melech, rey, Abimelech, y así, ¿verdad? Otros nombres que van apareciendo. Ahora tenemos la presencia de un rey. Era una cuestión ineludible. Que se concreta en la figura de Shaul, que quiere decir también prestado, decíamos, un joven de la tribu de Benjamín, que al igual que los héroes épicos se destaca de los demás por su bello aspecto. Primera cosita. Entonces, la buena presencia, la bella presencia, Shaul, a pesar de que es una persona prestada, ¿verdad? Entonces, el relato de su elección es un ejemplo de la dificultad existente en el surgimiento de la nueva institución. El relato de su elección es un ejemplo de dificultad. O sea que estamos todavía como clanes, estamos todavía como familia. ¿Cómo vamos a hacer para institucionalizarnos? Es esta institución a lo que se suma la tensión entre la concepción monárquica y su contraria. Por ello se puede distinguir tres narrativas concernientes a la elección de Saúl. Tres corrientes entonces para esta elección de Saúl. Los capítulos 9 y 10 que vamos a encontrar en el libro de Samuel, ciertamente. Ahora nosotros estamos simplemente pasando, ya llegaremos también a este estudio,
cuentan el primer encuentro de Samuel y Saúl y su siervo, quienes buscaban unas asnas perdidas y recurrieron a Samuel para que les indicara qué camino debían tomar. Previamente el anciano, por medio de una revelación divina, sabía que debía ungir al joven como jefe Nagid, lo que se lleva a cabo en privado. El jefe Nagid, en el capítulo 10:11. Bueno, eso 10:1 es ahí donde vamos a encontrar esta unción que se le hace a Shaul. En el capítulo 10, 17 a 24, el relato narra la elección de Saúl por medio de suertes frente a todo el pueblo en Mishpah. En primer término, la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, luego sobre la familia Matri y por último sobre Saúl, hijo de Kish, quien por modestia se había escondido hasta que fue encontrado. Y Samuel lo presentó como elegido por Dios. Y el pueblo lo aclamó como rey. Interesante, ¿verdad? Cómo estos llegan. Primero estaba escondido, muy coinara, y cuaimo boinara, lleva algo va a aparecer esa pues. Lo de David también más o menos sería igual, ¿verdad? El mismo Samuel que va a comprar un girando Yuhui, Jefté, el papá, muy coinbajicuay, oimbama biogo ave, no, hoy me te mi chimia muy tejina, hoy ya aputebe. Bueno, pues, ahí está, ese, apeando y mi nada, ¿verdad? ¿Viste? Entonces esto quiere decir que al final de cuentas la elección, para que pueda ser entendida, ¿verdad? La situación de la elección aquí, es Dios mismo el que está eligiendo. Ellos van presentando a todos, ¿verdad? A los mejores, a los más altos, a los más bellos. Este debe ser Coimbarete, este es forzudo. Pero después al final de cuentas Dios le dice no. Aquí con Saúl también la misma cosa. Este que está escondido, ¿verdad? De la familia de Matri, que se había escondido hasta que fue encontrado. Y Samuel lo presentó como elegido por Dios. Y el pueblo lo aclamó como rey. En ambos relatos figura, tanto Saúl cumple un papel pasivo, Samuel es el personaje dominante, es Samuel el que va eligiendo, y es finalmente el pueblo quien legitima la elección del monarca. Es entonces el pueblo, ¿verdad?, el que legitima esta elección del monarca. La importancia de este hecho se observa en el dictado y la escritura de la Constitución real, delante de toda la población, una vez que ella ha aclamado al rey. La institución monárquica no confiere al pueblo el carácter de súbdito, sino de personaje activo, testigo de la legislación referida al rey y sobre todo un elemento fundamental en la aceptación de éste. Entonces, en la última narrativa, Saúl adquiere un papel preponderante. Tiene que defender a la población de Yabesh Gilad en Transjordania de las amenazas de Nacash, rey de los amonitas. Y así continúa esta historia, ¿verdad? Es muy interesante para qué se le elige, cómo se le elige y cómo entonces después Saúl, después de estar escondido, etc., Samuel que lo encuentra, lo unge y lo pone, pero siempre con misiones específicas a cumplir. Bueno, seguiremos hablando un poco sobre todo lo que significa esto de la monarquía que nace desde el libro de los jueces. Nosotros estamos estudiando el libro de los jueces, pero como esta temática es transversal, es decir, es la promesa de Dios. De este pueblo elegido, de tu descendencia, nacerán reyes. Entonces estos reyes poco a poco también van naciendo desde el pueblo para responder una necesidad de la sociedad, responder una necesidad del pueblo elegido de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más
ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.